Si no tuviste un BlackBerry, por lo menos conociste a alguien que vivía pegado a uno, ¿cierto? Ese sonidito del clic, clic del teclado era pues como un himno de productividad. De hecho, los ejecutivos lo llevaban así en el cinturón como si fuera una placa de poder. Y ciertamente en su momento lo fue, ¿no? BlackBerry era pues no solamente un teléfono, ¿cierto? Era el símbolo del éxito profesional, ¿no? Tenías uno y automáticamente eras, digamos, alguien importante, ¿no? Tenías acceso al correo en tiempo real, a chats exclusivos, seguridad de nivel corporativo. Literalmente el mundo del trabajo pasaba por ese pequeño dispositivo negro con teclado físico. Pero aquí viene lo fuerte, lo importante, ¿no? Pasaron ellos de ser el estándar mundial de la comunicación móvil a convertirse en el ejemplo más claro de cómo el éxito mal entendido puede llevarte al fracaso. Porque BlackBerry, pues, pienso yo, no cayó por incompetencia, ¿no? Cayó más bien por exceso de confianza, por creer que el futuro siempre iba a requerir, a necesitar aquello que en su momento los hizo grandes. Y eso, valgan verdades, le puede pasar a cualquiera, a una empresa, a un líder, a mí o incluso a ti. Así que hoy no te voy a hablar solamente del teléfono que dominó el mundo, sino más bien vamos a hablar de cómo un gigante perdió el pulso del cambio mientras seguía convencido de tener la razón. Dentro bien. Vayamos a los orígenes, ¿no? Antes del iPhone, antes del Android, hubo un momento en que comunicarse desde el bolsillo era una cosa de ciencia ficción, ¿verdad? Pero ahí es donde entra justamente BlackBerry. La empresa canadiense Research in Motion, o RIM, fundada por Mike y Jim, entendió o vio algo que nadie más había visto, que el correo electrónico no tenía pues que esperar a que llegaras a tu oficina para poder revisarlo. No, podías hacerlo desde donde te encontraras. Desde donde estuvieras podías revisar tu correo electrónico. Así es como nace el invento más poderoso en ese momento, el correo push. En una época en la que todos actualizaban el buzón manualmente, BlackBerry lo hacía al instante, en cuestión de segundos, y además lo hacía de forma segura, con un cifrado de nivel corporativo y una autonomía de batería que parecía eterna. Chúpate esa mandarina iPhone, podrían decir algunos, ¿no? Su teclado físico era prácticamente una extensión de tus dedos, ¿no? Y su servicio corporativo, el famoso BES, BlackBerry Enterprise Server, conectaba a miles de empresas del mundo con un nivel de control total sobre sus dispositivos. Eso era simplemente eficiencia pura. Pero el verdadero golpe maestro fue el ecosistema que crearon sin saberlo. Porque BlackBerry no era solamente hardware, señores. BlackBerry era hardware más servicio más red privada. Entonces, sepan ustedes que mientras los demás vendían teléfonos, BlackBerry vendía un sistema completo. Tenía su propio Network Operation Center, un centro que controlaba todo el tráfico de datos entre los usuarios y los servidores corporativos. Eso le daba obviamente una ventaja brutal. Cada mensaje, cada correo, cada chat pasaba por su red cifrada. Nadie más en ese momento tenía eso. Y por si fuera poco, lanzaron BlackBerry Messenger, el mítico BBM, el WhatsApp de esa época, ¿no? Un sistema cerrado, exclusivo y también adictivo, ¿no? Entonces, si no estabas en BlackBerry Messenger, prácticamente estabas fuera del círculo, no existías. Para que te hagas una idea, en el 2011 llegaron a más de 85 millones de usuarios activos, según los datos que me dio Wikipedia, ¿no? Y un año antes, en el 2010, BlackBerry era la plataforma número 1 en Estados Unidos con más del 43% del mercado. Entonces, durante un tiempo, parecía que nadie, ni nada, ni nadie podía tocarlos, ¿no? Tenían a los gobiernos, a las grandes corporaciones y a los profesionales del mundo entero comiendo de la palma de su mano. Y quizás, tal vez,
ese fue el primer síntoma del problema, porque cuando estás tan arriba, tan alto, hay una línea muy delgada entre ventaja e invulnerabilidad. Y eso creo que los confundió. Entonces todo iba perfecto hasta que en el 2007 apareció un tipo en jeans, zapatillas, cuello negro, tortuga, mostrando un teléfono sin teclado, ¿no? Ya sé que te ha venido a la mente la imagen de Steve Jobs presentando el iPhone, ¿no? Ese día, obviamente, la historia cambió, ¿verdad? Entonces, mientras el mundo aplaudía la pantalla táctil, el navegador real y la promesa de tener internet completo en el bolsillo, BlackBerry lo miró con cierto, escepticismo, ¿no? BlackBerry dijo, a ver, ¿quién va a querer escribir correos sin teclado físico? Eso es una cosa de locos, es algo imposible. Y por un tiempo tuvieron la razón, ¿no? Pero, ojo, el mercado no perdona la arrogancia. Y el golpe siguiente vino pues con Android, ¿no? No era un teléfono. Android era un ecosistema abierto. Cualquiera podía fabricar su propio dispositivo, mejorar el software y crear una comunidad de desarrolladores gigantesca. BlackBerry, en cambio, seguía encerrado en su, vamos a llamarlo, jardín privado. Entonces, su fortaleza, el control absoluto sobre hardware y software, se convirtió en una especie de cárcel, ¿no? En el 2010, miren que en el 2010 intentaron reaccionar. Compraron, y ojo con esto porque lo voy a mencionar seguramente después, QNX, ¿no? Un sistema operativo usado en entornos industriales y automotrices, con la esperanza, obviamente, de convertirlo en la base de su nueva generación de teléfonos, ¿no? Entonces, era una jugada inteligente, sí, pero un tanto tardía, ¿no? Entonces, mientras ellos reescribían su sistema desde cero, por su lado, Apple y Google ya habían creado algo mucho más gigantesco, mucho más valioso que un buen teléfono. Habían creado plataformas vivas. Entonces, está claro que un producto puede ser brillante, pero una plataforma ya es todo un universo, ¿no? Apple no vendía solamente el iPhone, vendía la Apple Store. Google, por su parte, no vendía Android, vendía una comunidad de miles de desarrolladores. Cada nueva app, cada nueva función alimentaba el sistema entero. BlackBerry, en cambio, seguía hablando de especificaciones, de seguridad, de teclado, y en el proceso olvidó pues algo fundamental. Ya no ganaba el que hacía el mejor dispositivo, sino el que creaba el mejor ecosistema, y quiero resaltar esta palabrita. Entonces, cuando quisieron entrar a ese juego con su sistema BB10 en el 2013, el tren pues simplemente ya los había dejado, ¿no? El tren ya había pasado. Y lo más irónico es que su error no fue técnico, su error fue más bien mental. No entendieron que el negocio había dejado de ser fabricar teléfonos y había empezado a hacer el negocio de construir plataformas que se retroalimentan solas. Entonces, en el 2011, BlackBerry quiso probar suerte fuera de los teléfonos y lanzaron su famosísimo e icónico Playbook, ¿no? Su primera tablet. ¿Tenía un diseño elegante? Sí. ¿Una buena velocidad? Sí. ¿Pantalla fluida? También. Pero, ojo con esto, había un pequeñísimo gran detalle. No tenía correo electrónico nativo, así como lo escucharon. O sea, una tablet pensada para ejecutivos, pero sin correo. Y la razón en realidad era más profunda que un simple descuido. No es que, se olvidaron, no, se les pasó tampoco. El sistema de BlackBerry estaba construido sobre una estructura muy particular. Su arquitectura, BlackBerry Enterprise Server, funcionaba bajo un principio, que era el siguiente: un usuario, un dispositivo. Entonces, cada equipo tenía un PIN único, una especie de identidad cifrada que aseguraba la conexión directa entre el servidor de la empresa y el teléfono. Esa era, digamos, la joya de la corona, ¿no? Su joya de la corona, la seguridad. Pero, ojo, también su mayor limitación. ¿Por qué? Porque cuando intentaron que una tablet funcionara con ese mismo sistema, descubrieron que
todo estaba demasiado entrelazado, enredado. Es decir, para que Playbook, su tablet, tuviera correo, necesitaban reescribir buena parte del código base. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues una especie de parche, ¿no? Es decir, crearon BlackBerry Bridge, ¿no? Una app que conectaba el teléfono con la tablet para poder leer los correos desde allí. Una cosa de locos, un total desastre, un Frankenstein. Nadie entendía, de hecho, por qué es que necesitaban dos dispositivos para hacer algo que un iPad lo hacía solo. Y la crítica, obviamente, pues no se hizo esperar. Vean, en tecnología hay un concepto llamado la deuda técnica, que en otras palabras quiere decir que las decisiones que te hicieron fuerte ayer te impiden avanzar mañana, ¿no? Que es lo que le pasó a BlackBerry, porque BlackBerry había construido un sistema tan seguro, tan cerrado y tan dependiente de su propio código que no podía adaptarse sin romperlo todo. Entonces, lo que antes era una ventaja que los protegía de la competencia se convirtió en un ancla para ellos, ¿no? Mientras Apple y Google evolucionaban hacia un mundo multidispositivo, BlackBerry estaba atado a su pasado, a su propia arquitectura, y ese fue el principio del fin. Porque en los negocios, la fortaleza que, ojo, no se actualiza, se puede volver una debilidad. Entonces, durante años, BlackBerry se vendió pues como el sistema más confiable del mundo corporativo. Y valgan verdades, en realidad lo era, ¿no? Hasta que en octubre del 2011, lo impensado, lo improbable, pasó. ¿Y qué es lo que pasó, Ani? Pues un apagón global que dejó a millones de usuarios incomunicados durante casi 3 días completos. Nada de correos, nada de BlackBerry Messenger, nada de datos, nada de nada. Silencio total, sepulcral. La causa, pues, fue una falla en su Network Operation Center, en su centro de operaciones, ese mismo corazón tecnológico que durante años había sido su orgullo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Pues un router colapsó y los sistemas de respaldo simplemente no se activaron correctamente y la cadena entera se vino abajo. Fue como ver un castillo de acero desplomarse desde adentro, ¿verdad? Y lo más irónico es que ese mismo sistema centralizado, cifrado y ultra seguro era la razón por la que las empresas confiaban ciegamente en BlackBerry. Pero en ese momento se convirtió en su talón de Aquiles. Y es que cuando tienes todo el tráfico mundial pasando por tus servidores, basta con un error mínimo para dejar sin servicio a medio planeta. Es lo que nos enseñó BlackBerry. En ingeniería de sistemas a eso se le llama un single point of failure. Es decir, cuando todo depende de un solo punto y ese punto falla, se cae o se derrumba todo. Las grandes compañías, de hecho, suelen tener lo que se llama un failover, ¿no? Es decir, sistemas de respaldo que entran en acción automáticamente. Pero hay una diferencia en tener pues un failover real y uno de, no sé, pues de papel, ¿no? Y BlackBerry descubrió eso, aprendió eso por las malas. El golpe no fue solamente técnico, el golpe fue reputacional. Los titulares de The Guardian, la BBC, hablaban de el apagón del sistema más seguro del mundo, ¿no? Y en ese momento algo se quebró en la mente de los usuarios y de las empresas, porque si tu principal promesa es la confiabilidad y fallas justamente en eso, no importa cuántos años de buena reputación tengas, la confianza, señores, no se repara con un simple comunicado. Y de repente me ha venido a la mente, he hecho remembranzas sobre emprendimientos, ciertas empresas, startups que este año pues han salido sus founders a pedir perdón leyendo un prompter, ¿verdad? Y es que los usuarios no somos tontos, no somos estúpidos, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis, así que continuemos. En el 2013, BlackBerry salió a pelear en terreno que ya estaba pues lleno, copado, ¿no?
¿Por qué? Porque presentó sus modelos Z10 y Q10. La idea que tenían era la siguiente: competir con iPhone y con Android de tú a tú. Pero hay algo que para mí es muy importante en los negocios: el timing. Y aquí el timing estaba simplemente equivocado para BlackBerry, ¿no? Porque cuando estos teléfonos salieron, el Z10, el Q10, el ecosistema de apps ya era monstruoso, gigantesco. Estaba Spotify, Uber, Instagram, y muchas de esas apps ni siquiera existían para BlackBerry en su lanzamiento, ¿no? O lo hacían en realidad pues con funciones limitadas. Entonces, si ni los usuarios querían usar el sistema, ¿cómo puedes convencer a los desarrolladores de seguirlo construyendo? Las ventas, por no decir otra cosa, fueron discretas, ¿no? Las pérdidas crecieron y las acciones de BlackBerry pues bajaban con la misma rapidez con que subían cuando anunciaban una nueva versión antaño, ¿verdad? Los titulares de The Guardian, The Verge lo decían claro, ¿no? BlackBerry lucha por sobrevivir, o titulares tipo BlackBerry pierde terreno frente a Android o frente a iOS. Y mientras eso pasaba, su plataforma más segura, BlackBerry Messenger, comenzaba a perder su foso defensivo. Pero en su mejor momento, ojo, BlackBerry Messenger tuvo aproximadamente 60 millones de usuarios activos. Pero los rivales como WhatsApp, WeChat y Telegram tenían cientos de millones, ¿no? Entonces, cuando finalmente lanzaron versiones para iOS, para Android, ya era pues demasiado tarde, ¿no? Muchos habían ya migrado. Era como llegar a la fiesta cuando ya la música se había apagado y ya todos nos estábamos retirando, ¿no? Para mí la palabra clave aquí es ecosistema, ¿no? Porque, a ver, miren esto: sin desarrolladores no tienes apps. Sin apps no atraes usuarios, y sin usuarios no atraes desarrolladores, así de simple. Entonces, este círculo virtuoso que le daba vida a plataformas como Android o iOS, BlackBerry nunca pues lo logró crear en su versión moderna, ¿no? Se quedó simplemente en buenas intenciones, ¿no? Pero el motor estaba pues vacío. Entonces, después de años tratando de recuperar su antigua gloria, BlackBerry aceptó lo inevitable, ¿no? Su época como fabricante de teléfonos simplemente había llegado a su fin, había finalizado, ¿no? Y en el 2016 la empresa anunció que dejaba de fabricar celulares. Entonces ya no diseñarían nuevos modelos ni competirían contra iPhone o Samsung, no. En vez de eso, licenciarían su marca. Es decir, permitirían que otras compañías fabricaran equipos con el nombre BlackBerry. Y ellos únicamente se concentrarían en lo que siempre habían hecho bien: la seguridad y el software. Medios como Forbes, Fox, lo resumieron en una frase bastante dura, diría yo, ¿no? BlackBerry ya no es una empresa de teléfonos, es una empresa de seguridad, ¿no? Y mientras muchos pensaban pues que el gigante había muerto, un viejo componente suyo revivió desde otro sector. Años atrás, recuerdan ustedes que al principio les comenté que BlackBerry había comprado una empresa llamada QNX, que en su momento pues parecía una adquisición menor, una compra sin importancia. Era un sistema operativo usado originalmente en máquinas industriales y autos. Pero con el tiempo, este QNX terminó siendo el cerebro de los sistemas de entretenimiento de muchos automóviles modernos. Por ejemplo, cuando ves la pantalla del tablero de tu auto, donde controlas allí tu música, tu GPS o las llamadas, en gran parte de los casos eso corre sobre tecnología QNX. Incluso Apple CarPlay, el sistema que conecta tu iPhone al auto, funciona encima de QNX en varios modelos. En pocas palabras, BlackBerry pasó de los bolsillos a los tableros de los autos. Y no se detuvo allí, porque en el 2018 compraron una empresa llamada Cylance por $1.400 millones. ¿Y a qué se dedicaba Cylance? A la ciberseguridad basada en inteligencia artificial. ¿Cuál era el objetivo? Convertir a BlackBerry en una marca líder en software de protección digital para empresas, gobiernos y dispositivos conectados. Entonces ya no querían vender celulares, querían proteger todo lo que tuviera conexión a Internet.
Finalmente, en el 2022 dieron el cierre oficial de su vieja historia, ¿no? Apagaron los servidores de BlackBerry OS, de BB10 y la Playbook. Eso representó o fue el fin de una era. En los negocios, sepan ustedes que existe algo que llamamos pivotar. Hay dos maneras de hacerlo, o de reinventarse, por así decirlo, ¿no? Una que salva a tu empresa y otra que solo la mantiene con respiración artificial, alargando pues el final, ¿verdad? Entonces, un pivot real ocurre cuando cambias de rubro, pero encuentras un nuevo negocio que realmente funciona, aunque sea muy distinto al anterior. Y eso fue lo que hizo BlackBerry cuando apostó por el software de seguridad y por su tecnología para autos, ¿cierto? No era pues un cambio de discurso, era un nuevo modelo con futuro en realidad. En cambio, cuando hablamos de un pivot narrativo, es cuando cambias la historia pero no el fondo. O sea, sigues haciendo casi lo mismo, solo que con otra cara. Y es lo que pasó o hizo BlackBerry cuando permitió que otras marcas fabricaran celulares con su nombre. El logo seguía vivo, pero el negocio ya no respiraba, ¿no? Al final, la diferencia entre reinventarte y simplemente alargar el final es la siguiente, ¿no? Un cambio real crea valor. En cambio, un cambio narrativo solo gana tiempo. Entonces, queda claro que la historia de BlackBerry pues no es solamente sobre teléfonos, ¿verdad? Es en realidad una masterclass, una clase maestra sobre cómo una empresa puede morir por aferrarse demasiado a lo que en su momento la hizo fuerte, ¿verdad? Una primera lección que rescato yo es que las fortalezas de ayer pueden volverse mañana tus cadenas, tu cárcel, como le ocurrió a BlackBerry, ¿no? BlackBerry dominaba gracias a su seguridad, su red cerrada y su sistema corporativo BlackBerry Enterprise Servers, ¿no? Eso fue su fortaleza. Pero cuando el mercado empezó a pedir dispositivos que se conectaran entre sí, tablets, laptops, relojes, esa misma seguridad los ató al pasado. Entonces lo que antes era su foso se volvió una muralla que los aisló. Otra lección es que en la nueva economía gana la plataforma y no la función. Porque BlackBerry tenía el mejor teclado, pero Apple y Google tenían el mejor ecosistema. Y eso obviamente cambió todas las reglas del juego, porque no se trata de tener la mejor función, sino de tener un sistema donde otros quieran construir. En otras palabras, no ganas por lo que haces tú, sino por lo que permites que otros hagan contigo. Una tercera lección que rescato de BlackBerry es que tu arquitectura es tu destino, ¿cierto? O sea, si el corazón de tu negocio no puede escalar al nuevo juego, no hay estrategia que lo salve en realidad, porque BlackBerry no perdió por falta de ideas, perdió porque su tecnología base no podía adaptarse al futuro móvil. Y eso le pasa también a negocios tradicionales que quieren digitalizarse sin rediseñar su base. Una cuarta lección es la resiliencia no se improvisa. El apagón global del 2011, 3 días sin servicio, les costó algo que ningún presupuesto puede comprar: la confianza. Un solo error corporativo puede arruinar años de reputación. Y eso, ojo, aplica para todos, ¿ah? Si tu negocio entonces promete confiabilidad, más te vale tener un plan B o incluso un plan C. La última lección sería tal vez pues pivotar con datos, ¿no? Pivota con datos y no con nostalgia, porque recuerden ustedes que BlackBerry intentó volver a enamorar al mercado, pero lo hizo tarde y mirando pues al pasado, hacia atrás. Los grandes giros, cambios, no se hacen cuando estás desesperado, se hacen cuando las señales aún son pequeñas, pero logras divisarlas, logras verlas. Si esperas que el mercado te obligue, ya no estás pivotando, estás sobreviviendo, y eso es otra cosa. Entonces, finalmente podemos decir que BlackBerry no murió por falta de innovación, sino que murió por innovar demasiado tiempo en la dirección equivocada, ojo. Y esa frase pues debería ponernos a pensar, debería ponernos un tanto incómodos, ¿no? Porque todos en algún punto caemos en ese mismo error, ¿no? Seguir puliendo lo que ya dominamos mientras el mundo cambia de rumbo. No sé, te dejo la siguiente pregunta. ¿Qué empresa crees que a día de hoy está repitiendo el error que cometió BlackBerry y no lo está viendo, ¿no? Mejor dicho,
cuál es la nueva BlackBerry, ¿no? Házmelo saber en los comentarios y ya sabes, dale click a la campanita, suscríbete y propón pues un siguiente caso que te gustaría que trate o del que hable en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.